Hola, les doy la bienvenida a mi canal. Vamos a iniciar con un tema que siempre he considerado muy interesante, la Santa Inquisición. Conoceremos sobre las torturas y sobre las personas que tuvieron una forma distinta del pensar o actuar de lo que era la Iglesia Católica. Así, sin más que decir, comenzamos. Les voy a hablar primero sobre Martín Lutero. ¿Quién era él? Pues era un teólogo y fraile católico agustino, que comenzó e impulsó la reforma religiosa en Alemania y en cuyas enseñanzas inspiró la reforma protestante y la doctrina teológica y cultural. Cierto día se hizo una pregunta: ¿cómo se llega a la misericordia de Dios? La respuesta, en varias reflexiones que sostiene en dos pilares, es solo con la fe y solo mediante las Sagradas Escrituras. Y de un plumazo, un 31 de octubre de 1517, las 95 tesis de Lutero acabaron con la prerrogativa materiales y espirituales de la Iglesia Católica, dando inicio a la Reforma Protestante. ¿Pero qué orilló a que Lutero protestara? La Iglesia Católica Romana tenía como doctrina el perdonar los pecados a cambio de donaciones, lo que motivó la creación de las 95 tesis, que ya te había mencionado, mismas que pegó en las puertas del Palacio de Wittenberg e inició un debate teológico que desembocó en el nacimiento del luteranismo, presbiterianismo y el anabaptismo. ¿Y qué eran las indulgencias? Era el perdón de los pecados por realizar una donación. La iglesia de Wittenberg era uno de los lugares con una colección más grande en reliquias de Europa. El contemplarlas supuestamente daba el perdón de sus pecados al espectador. Ay, ajá. En 1509, cada devoto realizó una donación y la visitó. Recibió una indulgencia de 100 días por cada reliquia. Es entonces que, apoyado por la imprenta, Lutero llamó a Alemania a desafiar la autoridad del Papa. También tradujo la Biblia al idioma alemán. Lutero puso la palabra de Dios en manos del pueblo. Las 95 tesis fueron condenadas en 1520 por el Papa León X y Lutero excomulgado a principios de 1521. Defendió su posición y negó la autoridad del Papa. ¿Qué es lo que Lutero predicó? Nada más que la salvación es un regalo que solo Dios da a través de Cristo y aquellos que tienen fe. Entonces, ahora hablemos de la Santa Inquisición, que de santa solo tenía el nombre. Estas eran instituciones dedicadas a la supresión de la herejía. Mayormente se encontraban en el seno de la Iglesia Católica. La Inquisición se fundó en 1184 en la zona de Languedoc, en el sur de Francia, y en 1249 se implantó también en el Reino de Aragón, siendo la primera Inquisición estatal. Y en la Edad Moderna, con la unión de Aragón con Castilla, se extendió a esta con el nombre de Inquisición Española, en los años de 1478 a 1834, bajo el auspicio de la monarquía hispana, cuyo ámbito de acción se extendió después a los territorios conquistados en lo que se denominaría América. Sus víctimas eran seres humanos e incluso animales, acusados de brujería, homosexualidad y blasfemia. Eran interrogados a veces mediante torturas y castigos. Si se les llegaba a encontrar culpables, se les quitaban sus bienes. También se podrían arrepentir de la acusación y recibir la reconciliación con la Iglesia. Entre estos acusados destacados tenemos a Galileo Galilei hasta Juana de Arco. Al día de hoy se cuentan por docenas los personajes destacados de la historia que fueron perseguidos y ajusticiados en países como Francia, Italia, España y Portugal. Los instrumentos de tortura capaces de arrancar toda clase de confesión, como el potro, que es ideado para estirar los miembros de la víctima, se ataba de pies y manos a los dos extremos del aparato. Era estirado lentamente hasta que todas las articulaciones se dislocaban.
Aunque se dice que solo se usaba en hombres, hay evidencias que se usó en el caso de una poeta protestante que fue torturada y quemada. Aquí les dejo el dato. El tormento de agua. En este se obligaba a las personas a beber cubetas de agua. La cantidad aproximada era de 10 litros continuos. El torturador se ayudaba de un embudo y le impedía a la víctima respirar. Su estómago no aguantaba más y después de sufrir tanto, explotaba. La garrucha. Era de los más recurrentes. Consistía en atar por la espalda las manos del prisionero, ponerle peso extra en los pies y colgarlo con una polea por las muñecas. Cuando estaba lo más arriba posible, lo dejaban caer sin que tocara el suelo. Normalmente los brazos se dislocaban. Cuna de Judas. Esta era una adaptación más violenta de la anterior. Ataban a sus víctimas por las muñecas, las levantaban con una polea y después la dejaban caer sobre una pirámide muy puntiaguda, con la finalidad de clavar su ano, escroto o vagina. La doncella de hierro. Es una especie de sarcófago, provisto de estacas metálicas muy afiladas en su interior. De este modo, a medida que se iba cerrando, se clavaban en la carne de la víctima que se encontraba dentro, provocándole una muerte lenta y agónica. La sierra. No se necesita mucha explicación. Se cortaba por la mitad a aquel que hubiera cometido crímenes atroces contra la iglesia. Lo hacían de cabeza para que el cerebro no perdiera tanta oxigenación y permaneciera consciente hasta llegar al ombligo. La pera. Dicho aparato se introducía por la boca, vagina o recto. Una vez en el interior, se expandía a la fuerza. La cavidad era mutilada y en muchas ocasiones los torturados morían de dolor. Tenían puntas en el extremo que servían para desgarrar la garganta, cérvix o intestinos. Y por último, y no menos terrible, la araña de hierro. Diseñado especialmente para las mujeres que habían engañado a Dios acostándose con el diablo, la araña de hierro torturaba los senos femeninos. Se ataba a una mujer a un poste y se le colocaba el aparato como si fuera una pinza metálica por todo su seno. Después, con una gran fuerza, se le arrancaba por completo. Si me siguieron hasta el final del video, espero sus comentarios. Ojalá no haya ofendido a nadie. En mi muy personal opinión, yo creo en Dios, mas no me ciegue esa creencia hasta sus servidores. Me pareció muy interesante la historia de Martín Lutero. Si tú deseas conocer un poco más y tienes oportunidad, te invito a que visites el Museo de la Tortura, que se encuentra en la calle de Tacuba número 15, Centro Histórico de la Ciudad de México, en la Delegación Cuauhtémoc. Nos vemos a la próxima. Gracias.